tal amigos? Buenas tardes, les saludamos desde el centro de la República Mexicana, siendo las 17:08 de este 27 de noviembre, ya casi se acaba el año, estamos en el cierre y hoy, día de noticias, pero también de análisis, muy importante para algunos de los partidos políticos que ha destapado ya a su candidato. Se perfilan dos en este momento, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, de larga trayectoria académica y también política, pero pues el respetable, o sea, el auditorio será quien decida. Hoy por lo pronto tenemos un programa realmente muy interesante, muy sensible, un tema que ha marcado a la ciudad en sus profundas raíces y ha destapado fenómenos sociales que no se habían considerado porque no se tenía la circunstancia. Esto es así de sencillo. Cuando hay un fenómeno natural, un fenómeno social, pues siempre hay repercusiones. Es como, vamos a poner en el esquema del funcionalismo que no me gusta mucho, pero es como cuando un cuerpo se ha mellado y empieza pues, un poco a curarse, o hay una herida y empieza a cicatrizar. Hoy la Ciudad de México se encuentra en esa parte, en su parte de la cicatrización, en una reconstrucción del tejido social, del tejido urbano, de su face, de su cara, de su rostro y de su relación también con los gobernantes en turno. Entonces hoy nos acompañan varios vecinos de aquí de la ciudad, de la delegación Iztapalapa, de Coyoacán, de la delegación Cuauhtémoc, Benito Juárez, de Tláhuac, y también tenemos una llamada con los amigos de Tlalpan, de Calzada del Hueso 713. Antes de iniciar el programa quisiera mandar enormes y cariñosos saludos a la conductora oficial de este programa, Celeste Sáenz de Miera, una gran compañera y experta en el periodismo y sobre todo un ser humano muy sensible. Saludos Celeste, Celeste es donde te encuentres ahora, y también a el director editorial Jorge Santa Cruz, quien por motivos académicos específicamente pues se encuentra también en esta parte de sus clases de maestría, siempre tratando de mejorar como todos nosotros, y a Mauricio Lum también, integrante y parte fundamental del Club de Periodistas. Bien, yo quisiera empezar este primer bloque. Tenemos algunos minutos para su presentación. Si nos fuéramos presentando, por acá Jonathan, si nos fuéramos presentando, ¿de dónde nos acompaña? Yo soy el señor Alfonso Dávila, yo vengo de la delegación Iztapalapa, específicamente del predio de Independencia 18, Colonia San Andrés de Tepilco. Muy bien. Muy buenas tardes, soy Francia Gutiérrez Hermosillo, representante del multifamiliar Tlalpan, edificio 1C colapsado. Buenas tardes, mi nombre es Lázaro García Sostenes, vengo exactamente del predio ubicado en la calle de Durango número 119, aquí en la colonia Roma. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Rodríguez y vengo de la delegación Benito Juárez, específicamente del edificio ubicado en Gabriel Mancera 261. Amigos de esta estación, muy buenas tardes. Juan Salgado Baena, de la Colonia del Mar, una de las más siniestradas en la ciudad, delegación Tláhuac. Bien, pues tenemos esta playa de invitados. En primer lugar, gracias por venir hasta el centro de la ciudad, un día complicado por estas situaciones políticas que entendemos que el tráfico y sobre todo de Puente de Alvarado, lo que es el camino de la noche triste, hoy está con un poco de luces y a ver cómo les va. Maestro, gracias por estar aquí, que también ustedes parte fundamental. El maestro se va a presentar con ustedes, por favor. Rodolfo Sánchez Mena, del Club de Periodistas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien. Pues un gusto que nuestros amigos hoy nos acompañen aquí. Gracias. Tenemos un punto en esta agenda, en estos minutos que tenemos. Vamos primero a darle la palabra a Alfonso Dávila, por los tiempos que tenemos, por el corte, y después ya vamos a ir por segmento. Tenemos 2 minutos, muy bien. Alfonso, hay una toma de decisiones que acaba de realizar la Asamblea de Representantes, este órgano legislativo que está pronto a desaparecer porque entra la nueva Constitución y entran también nuevos diputados. Pero en tanto, pues han decidido que bajo un formato
medio especial que yo no alcanzo a entender, a lo mejor el público tendrá más información o no encuentra ser como asimilable. Han propuesto un sistema de reconstrucción mixta para los edificios damnificados. ¿Qué opinión tiene usted de esta propuesta, que entiendo que significa vamos a construir en su predio, pero ¿sabe qué? Como hay una especie de estacionamiento, usted nos los va a prestar, vamos a edificar también ahí, pero vamos a traer otros vecinos de otros lugares? Entonces aquí se presenta una dicotomía, porque dicen los colonos, pero si nosotros ya pagamos el predio durante 30 años, o lo pagó mi familia, mis abuelas o mis padres, ¿por qué hoy me voy a endeudar? Y aparte no vamos a tener ya ni áreas verdes en alguno de los casos. A ver, Alfonso. Sí, primero que nada le agradecemos el espacio brindado para todos los damnificados de la Ciudad de México, ya que nosotros somos voceros de miles de damnificados. Sí, la preocupación es grande en virtud de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, bueno, ahora de la Ciudad de México, ya aprobó la nueva ley de reconstrucción, y nos preocupa ya que no fuimos consultados en ese sentido, ya que en varias ocasiones le presentamos solicitudes para intervenir en las mesas de trabajo con la comisión encargada de discutir dicha ley, específicamente con el presidente de la comisión, que fue Leonel Luna. A su vez, se nos mencionó que se nos iba a invitar, que íbamos a dialogar, que íbamos a manifestar nuestras necesidades y lo que nosotros requeríamos para que esta reconstrucción fuera lo más beneficiosa para la ciudad o para la ciudadanía. ¿Sí? Desgraciadamente no fuimos escuchados, ahora sí que nos relegaron en ese sentido, y ellos aprobaron la nueva ley en comisión, la subieron al pleno, y desgraciadamente esa ley ya está pues ya aprobada, ya nada más faltaría, sí, exactamente, ya nada más estamos esperando cuáles son realmente las medidas que se van a tomar, si realmente esa ley va a ayudar a las personas de escasos recursos de nivel medio-bajo. Muy bien, vamos a ir a un corte porque así nos los pide la estación, y vamos a continuar aquí en Voces del Periodista con el tema damnificados, reconstrucción, y cuáles son los caminos realmente para llegar a algo muy concreto, y si esto en realidad está salvando el tema primero de la propiedad y también de los derechos humanos. Vamos a un corte y regresamos en Voces del Periodista. Está usted escuchando Maestro. Voces del Periodista con su Pues es amiga que Celeste Sáenz de Mira. si se reducen los espacios, o sea, la idea de que un departamento que tenía 70 metros, reducirlo a 35 metros, pues son ya de por sí las condiciones de vivienda en la Ciudad de México para una familia son mínimos. Sí, cuando debían de incrementarse, o sea, debía de haber estándares como en otros países. En Suecia, pues, los mínimos son mucho más altos, ¿no? O sea, para dos, pero ya para una familia de 4 o 5, pues ya 35, 40 metros es muy reducido. Pero aparte, digo, me hace mucho más grave, estoy de acuerdo con usted, que eso es lo que debe haber, pero aparte es volver a hacer el juego a las inmobiliarias, a las constructoras, para que con ese espacio que nosotros podamos ceder, supuestamente, ellos hagan negocio y vendan esos espacios, esos departamentos nuevos, y nuevamente quedamos en el electoral. O sea, eso se me hace más grave todavía. Vamos a regresar, yo les voy dando la palabra, Voces del vamos a Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Bien, ya regresamos aquí a Voces del Periodista. Antes de cederle la palabra a Franza Gutiérrez del Multifamiliar Tlalpan, sí tenemos que decir que el fenómeno se centró mediáticamente solamente en algunos puntos de la ciudad. Hoy estamos viendo que el tema, bueno, desde un principio vimos que no era así, pero los grandes medios y alguien desde el poder, bueno, pues dijo, nada más como vamos a ser más populares o vamos a exhibir más dónde estamos trabajando, esa es la otra parte, ¿no?
Ya se presentó el lunes pasado en este mismo espacio un estudio por estas amigas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto Nacional de Antropología, o al menos son investigadoras, son egresadas, están ahí trabajando con organismos de derechos humanos y han encontrado que hay 55 puntos en la ciudad y incluso Patricia Mercado, la segunda al mando en este momento en el gobierno, anunciaba el jueves anterior que había solo 35 puntos, situación que pues está muy lejos de hacerse, ¿no? De ser posible. Remitiéndonos al tema específico de esta ley que se ha aprobado, que incluso entiendo que parte del multifamiliar o esta coordinadora de damnificados unidos, ¿verdad? Así se llama, se manifestaron en las afueras de la Asamblea del Palacio Legislativo de Donceles para expresar su rechazo a esta primera ley. Sí quisiera mencionar lo siguiente sobre la ley, para que el público tenga un poco más de información. La ley indica que para el caso de reposición de vivienda de edificios con uso habitacional que colapsaron, o sea, ya hay una clasificación específica, o serán demolidos en un modelo mixto de financiamiento por medio de construcción y venta de departamentos adicionales. Fíjese bien, ¿eh? O sea, en el sismo pasado, digo, yo ya estaba como reportero para el 1+1 y fuimos a realizar parte de ese trabajo y también para el Canal 11. Yo recuerdo que ahí el gobierno Miguel de la Madrid, en ese entonces, que también manejaban, pues todavía el Ejecutivo Federal designaba al jefe del departamento, así se llamaba, pues hicieron viviendas y yo no recuerdo que les hayan cobrado. Al menos en algunos casos sí se pagó, pero la gran mayoría fueron así como del Fondo de Recuperación, vamos a ayudarlos. Y ahí está Alejandro Varas del movimiento urbano Unidos, por ejemplo, que dejó constancia de todo eso. Entonces tenemos ahora que la ayuda es bajo un modelo mixto. Francia, ¿qué opinión tienes de este punto específico de la ley, que es así como el talón de Aquiles de esto que se quiere vender hoy como, pues ya aquí estamos y con esta ley vamos a trabajar, ya la han aprobado los diputados? Sí hay que decir que los 17 votos en contra de esa ley, porque fueron 35 a favor y 17 en contra, fueron del partido de Morena. Sí hay que dejarlo muy claro para que al rato no tengamos aquí algún reclamo. Francia, por favor. Pues vinculándolo, maestro Juan, con el tema que presentaron las investigadoras del CIESAS y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el punto de partida es que no se cuenta con un mecanismo de censo confiable. La plataforma CDMX, que es en donde se tendrían que reflejar los edificios, las zonas, los predios con daños, no es un espacio confiable, toda vez que hay muchos edificios que ni siquiera aparecen. Tal es el caso del multifamiliar Tlalpan. No aparece en la plataforma CDMX, hay muchas inconsistencias, edificios que están... Perdón, ¿cómo es eso de que no aparecen? No aparecen hay que ingresar en la plataforma. Pero pues si son sumamente, conocidos, visibles, y el problema mediáticamente es la paradoja, ¿no? que tenemos mediáticamente toda la atención desde el proceso de rescate, que además es un agradecimiento cada vez que hablemos del tema de rescate a la sociedad civil, a los cuerpos ciudadanos que se volcaron a ayudar, pese a toda esa atención mediática y en su momento de rescate. No aparecemos en la plataforma CDMX y hay muchos predios que tienen muchas inconsistencias. Y esta iniciativa de ley, que ahora ya es un dictamen aprobado, está considerando a este instrumento como materia para direccionar los apoyos. ¿Qué quiere decir además de esto? Que no hay un diagnóstico zona por zona, caso por caso. Están secuestrando la reconstrucción de la Ciudad de México a la aprobación de esta ley. Y el mecanismo de la construcción mixta quiere decir que ni siquiera se han tomado el tiempo para visitar cada una de estas zonas afectadas y ver en qué situación se encuentran cada una y hacia dónde sería la ruta de reconstrucción. Tal es el caso también de este mismo espacio multifamiliar que la semana pasada Leonel Luna vociferaba en eventos y en declaraciones que la reconstrucción del multifamiliar iba a ser gratuita. No es gratuita. No es gratuita porque estamos contribuyendo con actividades económicas, con impuestos, y además sería
dado su planteamiento a través de esta ley, sería por la vía de la redensificación, este tema de la reconstrucción de 35% más de los espacios. Para dar el ejemplo, el edificio 1C colapsado en el multifamiliar no está en un espacio mayor a 500 o 600 metros cuadrados de terreno. Si nosotros ponemos más departamentos, lo que va a pasar inmediatamente es que la certeza de la propiedad va a bajar. El valor de la propiedad, que es lo único que tienen ahorita vecinos y vecinas de los edificios colapsados, van a bajar porque se tendrían que dividir entre más propietarios. Socialmente también tenemos otros efectos, además de lo que ambientalmente implica el uso y el agotamiento de servicios en la Ciudad de México. Esto ordena más a un proceso de gentrificación, de seguir agotando los espacios de la ciudad para garantizar al mercado inmobiliario la viabilidad y la subsistencia, más que poner en el centro al sujeto damnificado de esta ley. Realmente haces un verdadero análisis de las políticas verticales y que no atacan los centros neurálgicos, dejan fuera una parte del... dejan en la parte periferia la atención pues a la sobrevivencia, que ese es un punto muy importante, porque en tanto esto se va depreciando, ¿dónde están las personas? ¿Qué están haciendo? ¿De qué están viviendo? ¿Dónde están durmiendo? ¿Qué están comiendo? Los hijos que iban a la escuela y tienen que trabajar por eso. Maestro, ¿algún comentario en este momento? Bueno, es decir, aquí el problema está, y que lo he destacado en algunas pláticas, es que las empresas inmobiliarias, ellos al mismo tiempo se fondean con recursos públicos, sí, que provienen de la banca pública. Sí, los recursos no son privados, o sea, los empresarios no sacan dinero de su bolsa para invertir en las construcciones, sino que a su vez obtienen los recursos del sector público, y además con esto pues obtienen una doble ganancia, o sea, tienen el financiamiento que les dan los afectados, y por el otro lado el gobierno les otorga recursos, y con este mecanismo pues es una forma más de las que tenemos en la capital de enriquecimiento de una minoría, y es muy socorrido porque es de la manera en que el jefe de gobierno, Mancera, llegó como jefe de gobierno. Hay que recordar que él era asesor de una de estas empresas inmobiliarias, era asesor jurídico, y como tal llegó a trabajar en el famoso organismo regulador de vivienda, y de ahí brincó a seguridad pública, y de seguridad pública fue postulado por estos propios organismos de vivienda de estas inmobiliarias para ser jefe de gobierno, y de ahí, bueno, son todos los recursos que lo están fondeando para su supuesta candidatura a la presidencia de la República. Es decir, es todo un mecanismo, más los que tienen en la Ciudad de México para los grandes proyectos inmobiliarios que están caminando, ¿sí? Y que tienen una plataforma desde la base social de financiamiento, porque hay que recordar que no nada más es la vivienda la que está siendo afectada de clase media, la clase popular, pero también empresas del sector público que fueron dañadas y que forman parte de estas empresas constructoras, y que no se han cuantificado los daños. Sí, aquí tenemos daños ocultos en la capital y que son imputables también a estas empresas. Muy bien, José Luis Rodríguez, de Gabriel Mancera 261 en Benito Juárez. ¿Cuál es el caso específico de esta población ahí, de esta representación que usted hoy tiene? Sí, mira, lamentablemente
delegación Benito Juárez fue una de las más afectadas en la ciudad. Y desde el primer momento en que sucedió este lamentable evento, hemos tratado por todos los medios de acercarnos primero a nuestras delegaciones, a las autoridades de la delegación, para solicitar audiencia, para solicitar que se hagan los dictámenes, para solicitar que nos integren a unas mesas de trabajo para poder discutir, y lamentablemente no ha sido posible que nos escuchen. Inclusive, no todos los edificios contamos con un dictamen oficial que diga este edificio necesita este tipo de reparación o se va a demoler o lo que sea. ¿Cuántas familias vivían ahí? En el edificio de Gabriel Mancera 261 son 8 departamentos y un local comercial. Somos 8 familias. Ajá. Y un local comercial. ¿Y cuál es su condición ahora de ellas? ¿Dónde están? Las familias estamos dispersos con familiares, con algunos familiares, amistades y demás, viviendo fuera de nuestra casa. ¿Ya se demolió el edificio? No, el edificio únicamente está apuntalado por recomendación de una primera visita que nos hicieron. Está apuntalado el edificio, está en riesgo, pero no sabemos la magnitud del daño que tiene hasta que no se haga un estudio de densificación. Y queremos que quede muy claro que no estamos de acuerdo de ninguna manera en la aprobación de esta ley. Todos los damnificados hemos exigido la participación porque somos el objeto principal de esa ley de la reconstrucción, y que no se nos tome en cuenta, y que no se nos escuche, y que no se aporten las ideas de cada uno de nosotros. Queremos decir a las autoridades que no nos sentimos representados por ellos, que estamos en contra de esa ley y que no vamos a volvernos después de damnificados deudores. Y aparte, ceder parte de nuestro bien material que nos ha costado muchos años, o a nuestros familiares o a nuestros papás, pagar para volver a pagar y hacerle el juego nuevamente a las inmobiliarias para que sigan haciendo negocio. Muy bien. Vamos a ir a un corte, todavía tenemos una buena parte del programa, casi la mitad. Sí. Vamos a abordar los otros 2 casos que son específicos y vamos a intentar explicar, yo no sé si sea la mejor expresión, señalar las categorías de la calidad de la necesidad que se creó de los damnificados. Es un fenómeno homogéneo, pero tiene particularidades muy específicas. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento aquí en Voces del Periodista. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga. Sí, entonces son Regresamos. Sobre eso en realidad no, ni el gobierno, no sé si ya las ONGs, creo que el estudio que pueden presentar el día 5 ya se acercan a eso, pero yo he encontrado algo así como 17 categorías de damnificados. Porque fíjense cómo está el asunto. Está, bueno, pues lo que estaban en un edificio, como es el caso de algunos de ustedes, ¿no? Pero están los que tenían casa, los que rentaban casa, ya no lo tienen. Los que tenían un trabajo y se molestó la estructura y ya no pueden entrar. Los que se quedaron sin casa, sin familia y sin trabajo. Después tenemos el caso de las personas que estaban en un predio, yo no sé si sea tu caso, Lázaro, estaban en un predio donde no hay documentos, no se tiene la posibilidad de acreditar la propiedad. Hoy también hay los casos también de las herencias que estaban en litigio. Entonces, hay una serie de escala de damnificados que, porque la gente dice, ya los están arreglando y ya se va a solucionar. No, hay una categoría muy amplia y después de la condición que tiene, ¿no? Vamos. Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 55. A ver si podemos ver que ya le vayan marcando. Bueno, después del corte. Continuamos. Gracias, regresamos aquí a Voces del Periodista y estábamos hablando con nuestro amigo José Luis Rodríguez de Gabriel Mancera 261, quien está expresando de manera firme, sencilla, directa, el sentir no solamente de las 8 familias del predio donde habitaban, sino el sentir de cientos, si no es que de miles de capitalinos que no están de acuerdo, primero con que
Bueno, están de acuerdo en que se les ayude, pero que vengan y nos digan, bueno, te va a costar tanto, vas a tener que pagar tanto, cuando una gran parte, que eso no tenemos el censo ni los datos oficiales, una gran parte de la población afectada ya es mayor de edad, digo, ya es de la tercera edad, no es mayor, de la tercera edad. Entonces son gente, una cuarta parte de esos ya son jubilados también, entonces el ingreso desciende. Pues ya no son de los que están aportando de una manera fortalecida y vívida el Producto Interno Bruto, de los que está haciendo que el país crezca, ¿no? Porque son la tabla en edades un poco menos. Quisiera pasar a que nos explicara nuestro invitado también, Lázaro García. Él es de la calle de Durango 119, pues cerca de todo lo que pasó ahí en Álvaro Obregón 286. Yo conozco muy bien esa zona, pero quisiera que nos explicaras y que le explicaras al público cuál es tu condición, quiénes vivían ahí, quiénes son ustedes, si son de alguna comunidad, y qué es lo que está sucediendo. Por favor. Sí, muchas gracias, maestro. Yo pertenezco a una comunidad que se llama Otomí, somos procedentes de Querétaro. Son de la etnia Mazahua. Otomí. Otomí, perdón. Otomí. Hidalgo, sí. Querétaro. No, pero los otomís también están en Hidalgo. Estamos extendidos por varios estados. Nosotros estamos ahí. Lamentablemente, lo que comentabas hace un momento, sí, yo creo que no todos tenemos la escrituración de nuestras casas. ¿Cuántos familias había en esa casa? 15 familias. 15 familias. 15 familias. O sea, era un edificio completo, una casa grande. Es un edificio completo de 3 niveles. Ajá. Desgraciadamente después. ¿Cuántas personas? Está compuesto 70. por 30 adultos y 40 niños. De los recién nacidos hasta los jovencitos de 15, 16 años. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo ahí? Ya tenemos muchos años viviendo en ese ¿Muchos espacio. son 20 años? Sí, algunos tienen 20, 25 años. Yo en lo personal tengo 19 años. Te tengo que hacer preguntas de manera directa porque estamos, pues al aire, la gente tiene que enterarse. Ustedes llegaron ahí por una necesidad de vivienda, o alguien los invitó, está el propietario, nadie reclamó el predio. Nadie nos ha reclamado el predio. Muy bien. El predio actualmente está expropiado a nombre del gobierno de la ciudad para construirse vivienda social. A favor de quienes habitamos ahí. ¿Hace cuánto tiempo se expropió ese predio? Exactamente se expropió, se publicaron los decretos expropiatorios el 10 y 11 de febrero del 2010. Ya hace un ratito. Sí, ya tiene rato. Entonces nosotros veníamos trabajando ya con un proyecto para la construcción, todos esos trámites, sí, pero lamentablemente después del sismo... ¿Cómo queda la estructura? Se dañó bastante estructuralmente. Entonces, nos hace recomendación Protección Civil desalojar el espacio porque ya es incierto, no sabemos. ¿La edad del edificio? Tiene una vida aproximadamente de 100 a 110 años. Sí, es uno de los más antiguos. Bien, entonces tuvieron que salir. ¿Y dónde están ahora estas familias? Ahorita, desgraciadamente, estamos acampando aquí enfrente del Parque Ramón López Velarde, aquí por el Centro Médico. ¿Ahí están? Ahí estamos al aire. ¿Y quién les ayuda? Pues mira, estamos esperando que tenga sensibilidad el gobierno para que nos pueda apoyar. ¿Y los ha recibido en esa situación? ¿Alguien del gobierno? Mira, después de que nosotros hicimos visible nuestro problema, sí ya se han acercado. Pero en tanto siguen en la vía pública. Mientras estamos en... Bueno, pues no hay ninguna condición, cualquiera de nosotros puede poner una tienda de campaña y decimos que no tenemos casa y estamos ahí. O sea, realmente la atención no está llegando como debe ser la sala. Sí, efectivamente. Sí. ¿Cuál llamado haces a la autoridad? Pues que sean sensibles y que traten de ayudar a toda la población afectada, porque no nada más no somos las 15 familias, somos miles de damnificados quienes hoy estamos en la calle. Bien. Y es algo que yo creo que tiene que voltear a ver todas esas personas afectadas. Realmente lo que se está diciendo en nuestros micrófonos nos tiene que llamar profundamente a la reflexión. Hoy en tiempos de campaña y de auge y de grandes políticas y promesas,
No es necesario estar gritando ni haciendo campañas, sino resolviendo los problemas que están, que se generaron por la naturaleza y que no están resueltos por una administración. Tenemos un poco de tiempo todavía. Juan Salgado Baena, de la Colonia del Mar. La Colonia del Mar es una comunidad lejana del centro de la ciudad, en la parte de Tláhuac. Fue una zona muy afectada. ¿Qué está pasando ahí, Juan Salgado? Pues creo que el paradigma se repite. También estamos en el abandono como están todos nuestros vecinos damnificados, lamentablemente. Y bueno, como ya señalaron mis compañeros, pues la ley aprobada no nos beneficia, no nos toma en cuenta. Entonces, en ese sentido, la rechazamos absolutamente. Por un lado. Luego, en el caso concreto de la Colonia del Mar, lamentablemente tenemos un doble problema. A ver. Porque ahí perdimos nuestra casa y geológicamente... Cuando dice casa, ¿es un edificio o casa? Casa habitación. Ahí son unifamiliares. Ah, muy bien. Sí, unifamiliares. Perdimos nuestra casa y los terrenos no sabemos si los vamos a poder reutilizar para construir ahí. Se hacen especulaciones que nos van a reubicar y cosas por el estilo. Nosotros le hemos pedido el apoyo a la Universidad Nacional. Se ha conformado un grupo de científicos para hacernos un estudio profundo, completo, desde el aspecto geológico hasta el aspecto social, ¿sí? Que por cierto va a financiar el gobierno delegacional. ¿Sí? Bueno, es un paso. Es un paso, efectivamente, pero bueno, en sí, aunque estuviera el estudio lo que nos va a dar va a ser si va a ser posible que utilicemos nuevamente nuestros predios, si todos o alguna parte. Y se pretende también que nos dé resultados para saber qué tipo de técnicas de construcción, qué tipo de materiales en caso de construir se requerirían. Y sobre todo algo muy importante nos dicen los científicos de la universidad, previendo el futuro porque vivimos en una zona sísmica. ¿Sí? Pero lamentablemente pues hasta ahorita estamos abandonados como todos. ¿Cuántas familias son por ahí? Bueno, aquí es una colonia grande. Son cientos de casas dañadas, tan solo en código rojo son más de 300 las que se van a demoler. ¿Sí? 300. Y más de 300 las que se van a demoler, aparte las que están en código amarillo y verde. ¿Sí? Ahora, otro problema, volviendo a lo de la dichosa ley que se aprobó y que rechazamos profundamente, cuando habla de créditos, por ejemplo, allá vemos muchos de la tercera edad. Ya no seríamos ni siquiera sujetos de crédito, ¿sí? Sí. Entonces, para nosotros, pues, se vuelve más crítica la situación, porque, repito, perdimos la casa y el terreno no sabemos todavía, porque hasta que se haga el estudio nos dicen que mínimamente van a ser de 6 a 12 meses, para que sepamos la suerte de nuestra tierra, de nuestros terrenos. Sí. Gracias. Fíjense, auditorio, colegas aquí, invitados, este problema de la reconstrucción no va a ser, no está planteado en términos inmediatos, así se quiso señalar en algún momento, pero la realidad nos ha saltado a la puerta, nos ha hecho recapacitar, y sí tenemos que ir planteando, al menos aquí en el programa Voces del Periodista, porque es una instrucción de nuestra directora Celeste Sáenz de Miera, de darle lugar a la investigación, encontrar el testimonio y ir documentando, que eso es muy importante. Entonces tenemos, decíamos al principio, varias calidades como de damnificados. El caso, por ejemplo, de la Colonia del Mar es uno donde no solamente están los que se quedaron, ya lo habíamos dicho, sin la posibilidad de la habitación porque están viviendo en un conjunto habitacional, los que se quedaron sin casa, los que quedaron y se inhabilitó el trabajo, que es una parte de los damnificados. Pero para el asunto de la vivienda, el caso de Tláhuac es muy especial porque hay agrietamiento en la tierra y no se saben las profundidades. Entonces, yo, por ejemplo, sí leí perfectamente la ley, pero no encuentro un espacio donde diga vamos a apoyar el desplazamiento a otras colonias y que eso nos vamos a encargar también de todo eso y de sus derechos de salvaguardar su economía. Maestro, por favor, adelante. Pues como comentabas, aquí tenemos una muestra de
de cómo están conformados los damnificados en términos de ingreso, etnias, ¿sí?, que fueron afectadas en la capital, y que también tenemos el otro problema, el de las reservas territoriales, También, claro. fundamentalmente para estas emergencias, porque se trata de cómo tener unos acomodos para dar respuesta inmediata. Si no tenemos, para hacer frente a contingencias de esta naturaleza, pues no pasamos allá de tener zonas de refugio por 8, 15 días, de tener, recurrir a la espontaneidad, pero no hay capacidades para generar una respuesta que permita una planeación y una respuesta por parte del Estado de mayor profundidad que se requiere, como estamos viendo en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, si la recién terminada Constitución de la Ciudad de México no tiene un solo apartado en esta materia, ¿sí? Entonces estamos viendo cómo aquí hay un hueco terrible, porque las necesidades, las previsiones que debía de tener en términos de cálculos de riesgo para una ciudad como en la que vivimos, no la tiene. Entonces, si aquí lo que se requiere un juego de expertos que identifiquen otro tipo de problemas, porque la Ciudad de México tiene otro tipo de escenarios de mayor riesgo, y que si no se contemplan y que no los tienen vistos, por ejemplo, la Asamblea, no lo tiene visto el Congreso, no lo tiene visto la población, de cómo enfrentarlo, pues entonces va a ser muy problemático resolverlos. Sí, esa es otra parte que tenemos ahí pendiente, como dicen los colegas periodistas del ramo de la investigación. Hay un socavón legal ahí. Vamos a ir a un corte, regresamos, vamos a entrevistar a nuestra amiga Elda Morales, quien es la presidenta de la asociación que se acaban de conformar, de residentes de Calzada del Hueso 713, y corrijo, Tlalpan, porque el otro día dije que era Coyoacán, pero no, es Tlalpan. Entonces vamos a ir a un corte, regresamos ya casi en la recta final para pedirles también una conclusión y una solicitud. El tema va a estar abierto para nosotros, no nos vamos de vacaciones, seguimos con ustedes. Vamos a un corte y regresamos. Está usted escuchando. Entonces, pues son cosas muy con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. Importantes, imprescindibles, donde ahí maestro, tendría que entrar un grupo de expertos en derecho también, porque y que tenemos bastantes que no ejercen, pero pueden reflexionarle, ¿no? Sí. Porque sí, va a estar. Yo creo, yo en lo personal creo que se puede complicar antes de que acabe el año. Si esto no encuentra una solución, va a estallar socialmente, porque la gente, el frío en la calle no perdona a nadie, y la condición económica tampoco. Mi mamá decía, pues no hay árbol ni de tortillas, ni hay hoteles gratis en la calle. Ojalá. Digo, en otros países sí hay esas políticas, en Europa, ¿no? Por ejemplo, hay esa asistencia. Y aquí pareciera que pues estamos en otro Estado de Derecho muy a la mexicana, pero que no le da la vuelta a las cosas, maestro, ¿no? Pues es que le dan una vuelta para su beneficio. Bueno, O sea, los políticos en turno. decimos dónde están todos los fondos que se donaron, en qué se han utilizado, cómo están, y con esos fondos quieren lucrar, quieren a través de las bancas y las inmobiliarias volver a lucrar, cuando debería haber en el 70, ¿qué fue el rescate bancario, maestro? ¿Sí? ¿Qué año fue? En el 94. 94. Rescataron a los bancos, que son los grandes capitales, y no pueden rescatar a los damnificados. Ya regresamos aquí a Voces del Periodista, estamos ya en la parte final. Yo siempre, todo esto, perdón que me sonría, pero lo veo como una especie de maratón. El maratón, digo yo porque fui marchista, pero el maratón, quien sabe correrlo, empieza realmente en el kilómetro 35, ya que el gran pelotón se hizo un hilo
y van a más los punteros, la última carrera se corre a partir del kilómetro 39-40, o sea, ahí es ya el final. Bueno, así ya casi estamos ahorita, ya por terminar. No sé si tenemos la llamada, Jonathan. Ya estamos al aire, muy bien. Vamos a escuchar a Elda Morales, quien es representante de este edificio de 7113 en Calzada del Hueso, delegación Coyoacán, que empezaron a demolerlo hoy. Son 40 departamentos de estos fabricados hace como 30 años con este edificio rojo, ese tabique rojo, y hoy empezaron la demolición y también son otro tipo de necesidades. ¿Qué nos puedes contar, Elda, de este caso? Pues justo con la noticia de que el director de obras del gobierno federal estuvo el viernes con nosotros para informarnos de la demolición del departamento. Empezaron retirando ya material de la azotea y ahora ya casi terminan, creo, el último piso. Sí. Bueno. Sí, seguimos al aire. Adelante, Elda. También me enteré que acaban de autorizar la ley de derrumbes, que no es nada atractiva, por supuesto, y lo que escuché, aunque no he tenido oportunidad de revisarla a detalle, pero parece que están planteando el 35% de construcción adicional para que nosotros podamos tener nuestro departamento. Sí, obvio que eso no es nada atractivo, ¿verdad? En la mañana igual hicieron una entrevista y si estamos en este proceso, nos están convocando a una junta el miércoles en la delegación, sí. Pero bueno, sí, y solo ese caso lo cito muy breve, el apoyo de 350,000 pesos de la delegación, pero nos falta 1,000,000 de pesos, sí, por propietario. Bueno. Entonces seguimos en espera de ver qué hacemos, pero en principio y de manera personal, esto no lo hemos comentado todavía los condóminos en general en una junta, pero no nos parece lo que se plantea con la ley de desastres, ¿sí? Muy bien, Elda, nos quedamos aquí con tu comentario, ya estamos a punto de terminar. Yo los visitaré en la semana para ir recogiendo esos testimonios. La idea es sí realizar un gran reportaje de todo esto. Aquí lo tenemos que hacer de manera abierta porque así lo estamos haciendo. Gracias por tu participación, Elda. Como vemos, este comentario reafirma todavía esta condición, este rechazo o esta imposibilidad de volver a pagar un crédito. Entonces, nos quedamos con esto. Sí, yo veo en este momento ya la necesidad porque así tienen que ser las cosas en términos sociales. Yo creo que hace falta que los abogados intervengan y que encuentren alguna propuesta también y que la ingresen también, porque el debate no solamente es en los medios, también se tiene que dar en los tribunales, tienen que tener asesoría, si se están vulnerando los derechos de los propietarios, no solamente los humanos. Usted ya compró un carro y algo sucedió que estaba asegurado, ¿por qué lo va a pagar 3 veces o lo va a compartir, no? O le tiene que pagar las llantas al vecino que se las compró, pero ¿por qué, no? Vamos a un comentario final por parte de cada uno de ustedes. Alfonso Dávila, de Independencia 18, Iztapalapa. Como conclusión, que no se olvide la ciudadanía que los damnificados siguen necesitando ayuda. No se recibe ayuda por parte del gobierno, realmente es por parte de la sociedad civil. Seguimos en campamento, nosotros específicamente en Independencia 18, las 37 familias de ese inmueble se están viviendo fuera del edificio, en la vía pública. ¿Hay algún correo donde les pueden contactar? Sí. ¿Cuál es? Es davisa@gmail.com. Muy bien. Entonces lo tiene usted. Es davisa@gmail.com. Necesitamos los dictámenes para poder nosotros saber y asesorarnos sobre la vía legal, qué es lo que vamos a hacer en caso de que los dictámenes
no salgan o salgan en contra, que estos inmuebles no tengan reparación, y saber qué lineamientos vamos a seguir, pero sí, primero que nada necesitamos los dictámenes estructurales para poder seguir a la siguiente vía. Muy bien. Francia Gutiérrez, Hermosillo, ¿qué tienes que decir? ¿Hay algún anuncio por realizar? Sé que van a tener alguna actividad también. Es correcto. Primero, pues reiterar el rechazo total a esta ley que no pone en el centro a los damnificados, sino que está administrando la desgracia. La emergencia no ha terminado y hacemos un llamado a seguirnos encontrando como damnificados y damnificadas. Vamos a tener un encuentro este sábado 2 de diciembre en el multifamiliar Tlalpan. Vamos a empezar el registro desde las 9:30 de la mañana. La ubicación pues es por todos conocida, pero por también el Metro Tasqueña, exactamente, por el Metro Tasqueña. Tenemos las redes sociales del multifamiliar Tlalpan en el Facebook, donde también compartimos información como Damnificados Unidos, y en esta legislación a modo y direccionada a las inmobiliarias, y en estos tiempos electorales empezamos a hacer el llamado a no votar, porque estas autoridades no responden a la tragedia. Bien, tómelo en cuenta, lo que está diciendo aquí nuestra compañera Francia, no es una opinión personal. Entiendo que se puede extender a un fenómeno social y en eso vamos a poner atención. Lázaro García, de Durango 19, aquí en la colonia Roma. Y hacemos un llamado a las autoridades que se pongan a trabajar la situación de los damnificados y que no piensen en campañas políticas, porque creo que desgraciadamente ahorita ya nada más tienen en mente el próximo puesto que ellos quieren buscar, ¿no? Nos dices que hay 40 niños, ¿cuántos bebés hay ahí? Sí, hay 4 bebés recién nacidos después del sismo. Por Dios. José Luis Rodríguez, de Gabriel Mancera 261, Benito Juárez. Pues como conclusión le queremos decir a nuestras autoridades que los damnificados nos vamos a seguir organizando, vamos a seguir tomando decisiones, ya sea por la vía jurídica o por la vía social, para que este movimiento crezca, nos escuche y sea una justa legislación para el beneficio de todos los damnificados. Muy bien. Juan Salgado Baena, de la Colonia del Mar, Tláhuac. Sí, vamos a seguir buscando que nos escuchen. Vamos a hacerlo siempre por la vía pacífica, por la vía legal, pero debido a que vemos que las autoridades ni nos oyen ni nos ven, serán las responsables si nos vemos en la necesidad de ir a otros niveles de lucha. No nos lo proponemos, pero creo que no nos están dejando otra salida. Prácticamente vemos que la ley que aprobaron el viernes es una burla a nuestro dolor. Porque nosotros estamos en la desgracia, vivimos en la calle, lo perdimos todo, fue un parteaguas en nuestra vida. Vivíamos, digamos, con cierta estabilidad familiar, emocional, económica, y a las 13:14 del 19 de septiembre pasado, nuestra vida se desgració, ¿sí? Y lo que están haciendo, ¿sí?, lejos de ayudarnos, nos afecta más. Se hacen una serie de declaraciones que yo me pregunto, ¿no tendrá buenos asesores Mancera? Por ejemplo, Mancera dijo que va a rellenar las fallas geológicas, que les va a inyectar concreto. Los científicos dicen que las fallas geológicas no se reparan, que las fallas geológicas, si se les mete concreto, es como una cuña. Muy bien. Gracias, Juan Salgado. Un saludo a nuestro amigo Juan Pablo, quien también nos ayudó a coordinar parte de esta mesa. Maestro, un comentario final, Sánchez Mena. Pues rápidamente estos los afectados, entre los más afectados están los niños. Si los niños, por ejemplo, los de Durango, que están siendo deslocalizados de donde ya habían establecido sus relaciones sociales, en donde asistían a la escuela y están perdiendo muchos de ellos sus clases. Muy bien, pues hacemos ese llamado para que atiendan ahí a la comunidad de Durango 119 con Lázaro García. Gracias por esta emisión, gracias por venir. Saludos a Celeste, a Jorge, Santa Cruz también, a Mauricio Lum. Juan Bautista les saluda. Adiós. Bye. Gracias por el espacio. Gracias.